Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el crimen, la violencia, justicia, corrupción, gobernabilidad y política. Los integrantes del grupo son Ampuero Portocarrero Claudia, Anco Guamaní Énica, Monzón Calderón Jorge, Silva Guamaní Josly y quienes habla, Thais Lucidal. Vamos a comenzar hablando acerca del crimen. ¿Qué nos dicen que es el crimen? Que son conductas ilegales y delictivas que infringen las normas y leyes establecidas por la sociedad. También me dicen que es un fenómeno antiguo, presente en todas las sociedades conocidas. Se define también como actos antisociales, que ponen en peligro la reproducción social. A medida que las sociedades se ponen más complejas, las prohibiciones y sanciones legales se multiplican y esto hace que se vuelvan más específicas. Por ejemplo, tenemos considerado como crimen el robo, el homicidio, el tráfico de drogas. Continuamos con la violencia. Se dice que es uno de los mayores obstáculos más grandes para el desarrollo y bienestar de la población en toda Latinoamérica. Según Bonivic, dice que es el uso o amenaza del uso de la fuerza física o psicológica con intención de hacer daño. La violencia también se dice que es una manifestación extrema de conflictos y desigualdades en una sociedad. Diferencia entre el crimen y la violencia. Se dice que la violencia se enfoca en el uso de la fuerza para hacer algún daño, mientras en cambio el crimen se refiere a las acciones ilegales, según el sistema judicial. La violencia en diferentes ámbitos, ¿no? Según tenemos la violencia contra la mujer que se presenta en ámbitos sociales, domésticos y laborales. Violencia étnica realmente se ve cuando hay problemas en contextos o conflictos armados, a veces por tensiones históricas relacionadas. Se debe mucho a esto con la discriminación racial y la exclusión social. En cuanto a violencia contra niños y jóvenes, incluye el maltrato físico, emocional, abuso sexual en muchos casos, abandono y explotación comercial. En cuanto a la violencia juvenil, son factores de riesgo como abandono escolar, desempleo, impunidad, acceso a drogas y armas, ¿no?, de fuego. Pueden llevar a que este joven llegue a hacer actividades delictivas. La violencia. Tenemos bases biológicas como los factores genéticos, consumo de alcohol y drogas, anomalías, experiencias traumáticas que influyen mucho para la predisposición a conductas violentas, como también tenemos el carácter aprendido. Se dice que la violencia se aprende desde temprana edad. Con la técnica de la observación e imitación, ya sea por modelos violentos familiares o entorno familiar, y en los medios de comunicación tenemos los factores demográficos, la edad, la densidad, la población, el género. Se dice que en América Latina los homicidios son mayormente perpetuados por hombres jóvenes y también por factores económicos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les paso a mi compañero Jorge. La corrupción definida como el abuso de poder para obtener beneficios personales o grupales de forma ilegal o inmoral, a expensas del bienestar público, se manifiesta en múltiples niveles y tiene graves repercusiones para la sociedad. Desde una perspectiva macrosistémica, la funcionalidad de la corrupción para el sistema es evidente, ¿no? En el incremento sobre todo del crimen organizado, la violencia, el debilitamiento del Estado de Derecho. Todo esto genera una mayor percepción de inseguridad, corrupción e impunidad, exacerbando en todo caso el ciclo de desconfianza y vulnerabilidad en las instituciones públicas. A nivel individual, los actores políticos a menudo se comportan con una racionalidad
casi instrumental, ¿no? Aprovechando su posición para obtener algún beneficio. Este comportamiento va a perpetuar en todo caso este mismo sistema en el que el crimen organizado prolifera, especialmente en contextos de alta desigualdad y pobreza. La justicia es un principio básico de toda sociedad. Ahora existen, siempre van a existir estructuras de poder que van a estar perpetuando lo que es injusticia, ¿no? Que a la larga se va a traducir en desigualdades sociales. Lo que corresponde a los efectos sobre el sistema democrático, la corrupción va a afectar en la estabilidad y la legitimidad del sistema político, el debilitamiento y la confianza del ciudadana, va a minar la representatividad, va a haber un desgaste de la credibilidad y va a perpetuar el clientelismo y siempre se va a asociar a una falta de transparencia. Ahora, en América Latina la situación es alarmante. La región con solo el 9% de la población mundial registra más del 30% de los homicidios globales. Países como Venezuela, Honduras, Colombia, México muestran unas tasas elevadas de homicidios, estas muchas veces vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, ¿no? Y sin embargo, las instituciones corruptas y las economías informales van a facilitar el crecimiento de estos actores ilegales, que incluso llegan a proporcionar servicios públicos en ausencia del Estado. Ahora, para abordar el punto de la importancia de la corrupción, esta va a recaer sobre dos puntos, que es la calidad de políticas públicas y la distribución de recursos. Bueno, la corrupción representa un obstáculo significativo para el desarrollo social y económico. Abordar este problema es crucial para mejorar la calidad de las políticas públicas y asegurar una distribución equitativa de los recursos. Cuando se habla del desvío de fondos públicos mediante actos corruptos, ¿no? Se desperdician valiosos recursos destinados a programas sociales y de desarrollo. Esto no solo impide la implementación de políticas públicas de calidad, sino que también incrementa la desigualdad al privilegiar a ciertos grupos de interés sobre el bienestar general de la población. La corrupción distorsiona la distribución equitativa de los recursos, beneficiando a los privilegiados y dejando a los más necesitados en desventaja. La corrupción en el Perú es un problema grave que afecta a todos los niveles del Estado y la sociedad. La falta de ética y los actos corruptos han influido negativamente en la administración de justicia, comprometiendo la confianza pública en las instituciones. Los casos recientes de corrupción evidencian una pérdida significativa de principios morales y éticos entre nuestras autoridades. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? Involucrada en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Este caso no solo demuestra una cadena de actos deshonestos en el gobierno, sino que también generan pérdidas económicas significativas y un aumento de la pobreza del país. Bueno, en líneas generales, la corrupción en Perú ha impedido el desarrollo y crecimiento económico, profundizando la desigualdad y afectando negativamente a la población más vulnerable. Es crucial abordar este problema con determinación para garantizar un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. Para finalizar con este último punto, la gobernabilidad, entendida como la capacidad del sistema político para tomar decisiones efectivas y satisfacer las necesidades de la sociedad, se va a ver profundamente afectada por la corrupción. La corrupción va a desviar recursos, va a haber una distorsión de las políticas generando interferencia, ¿no? En la toma de decisiones. Además, provoca una pérdida de confianza ciudadana en el gobierno y en sus instituciones, lo que va a erosionar su legitimidad. Cuando las instituciones pierden su legitimidad, se desencadenan crisis de gobernabilidad. Estas se van a manifestar como protestas y movilizaciones sociales. Por lo tanto, para fortalecer la gobernabilidad y asegurar un gobierno eficaz y confiable, es esencial combatir la corrupción con firmeza y promover la transparencia y la responsabilidad
en la gestión pública. Bueno, quiero agradecer por su tiempo prestado. Muchas gracias. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Permiso.